A las 9 con usted. Continuamos. Creo que es el momento de que hablemos de tradiciones. Importante, tradición, del verbo traer. Traemos de una generación en otra, es la tradición tradente. Vámonos, Juan, a Pues hablar mira, de esto. desde luego que la tradición más antigua que tenemos en nuestro país, pues es sin lugar a duda la tradición que llega con los franciscanos, que son lo que ellos llamaban belenes y que nosotros tradujimos a nacimientos. Sin lugar a duda, es el más antiguo, es la más antigua, perdón, de las tradiciones, el montar, el recrear ese milagro maravilloso de la cueva de Belén, que precisamente San Francisco de Asís es el primero que en el siglo XI lo establece allá precisamente cuando empezaba con su movimiento fundacional franciscano. Y obvio, pues sus hijos, los franciscanos, son los que lo riegan, primero por España y posteriormente por toda América, y ya encontramos datos en el siglo XVI de que se están festejando esos nacimientos, es decir, se están recreando en las diferentes doctrinas y en las diferentes iglesias. Doctrina se refería a los grupos donde se les enseñaba religión a las comunidades prehispánicas de esta época, los naturales de aquí, y obviamente en las iglesias españolas. Entonces yo creo que el crear y el no perder la costumbre de hacer chiquito o grandote, de lo que usted quiera, sí, un nacimiento en su casa, es una tradición bellísima que no debe perderse, sin lugar a dudas. Y dices muy bien, amigos, el doctor Juan Toscano con nosotros en este momento, porque luego empezamos a hablar y no estamos informándole al público que se encuentra con nosotros el doctor Juan Toscano. Pero bueno, me encanta cuando dice chiquito, grandote, pródigo, austero. Se le llama el misterio, aunque solo fueran las tres figuras. El misterio es precisamente María, José y el niño. Eso es básico. Básico. Y en torno a él, crearle esa ambientación. Cada quien, usted, radioescucha, televidente, hágalo con su imaginación. Pero póngale las figurillas que quiera de barro, sí, maravillosas que se hacían y ya no se hacen, ¿eh? Pero mire, yo acabo de comprar, mi hijo y yo acabamos de comprar 2 figuras que están hechas sobre los moldes antiguos de pan duro y de todos ellos, pero ahora las están haciendo en resina, bastante bien hechas, sí, muy bien hechas, y usted, bueno, pues dimensiónelas con su misterio y haga para su familia, sí, haga para usted mismo un pequeño escenario de un pesebre, exactamente. Yo en tu casa, amigos, tenemos uno de pequeñito, de Mundo Huichol, figuritas maravillosas, es una joya, pequeño. Fíjate que las tienes de todo tipo. El año pasado los frailes, los misioneros javieranos tenían allí en su convento escuela, en su casa escuela de yaquis, ¿te acuerdas? Tenían una exposición de hasta africanos. Sí, como son misioneros, su carisma es misional. Y han llevado esa tradición. Y con figuritas africanas, las hay de hojas de maíz que son muy nuestras, sí, las hay de madera, las hay de pasta, las hay de barro que son las propiamente mexicanas de Tonalá y de Tlaquepaque. Les voy a platicar una anécdota. Una vez viajando yo precisamente a conocer la Belén, hay una serie de tiendas allá en Belén, actualmente es Palestina, no es Israel, pertenece a Palestina. Me encuentro una tienda de artículos religiosos que desde luego no era ni de monjas ni de padres, era de palestinos, y un niño Dios maravilloso. No tienes idea qué figura más maravillosa, de aproximadamente 25, casi 30 centímetros, tallada en madera, pero una figura de museo. Y intenté comprarla, obviamente no la pude comprar por el precio, pero le pregunté al muchacho que me atendía, que hablaba castellano, que de dónde provenía. Y me dijo, viene de Tlaquepaque, Guadalajara, México. ¡Qué maravilla! Imagínense nada más las piezas que se producen aquí, en nuestra tierra, orgullosamente, y que viajan precisamente hasta allá. ¿Qué les parece? ¡Qué maravilla! Sí. Y bueno, y no nomás tenemos el Belén. Acuérdense que ese Belén, ese misterio, esa cuevita, deben ustedes adornarla con una de las plantas
más hermosas de la botánica prehispánica, que es lo que hoy conocemos, afortunadamente seguimos llamándole flor de Nochebuena. ¿Y sabías tú que Jalisco es el segundo productor de flor de Nochebuena? No, no me digas. Pues el segundo productor de Nochebuena. Estaba leyendo que a pesar de que la flor de Nochebuena tiene su origen en el centro y el sur de México, Jalisco se convirtió en el segundo estado productor más importante de la planta en los últimos 25 años. Yo no sabía eso. ¿Y en qué región? Ya sé dónde la vamos a tener, en Tlajomulco. Sin duda. Que es una tierra maravillosa para sembrar y que además Tlajomulco tiene el orgullo de ser la primera misión franciscana donde se llevaba a cabo año con año, según nos platica el Padre Ponce, ahí en el siglo XVI, la famosísima fiesta de los Reyes. Sí, que tienen una arcada. Y no me refiero a Cajititlán, me refiero a Tlajomulco. Mira nada más. Qué hermosura. Pues fíjense, amigos y amigas de esta que nos están escuchando, que les voy a platicar una historia para que sigan usando ustedes el nombre de flor de Nochebuena. La flor de Nochebuena que usamos en los nacimientos, pues ustedes lo saben, hoy si no lo saben, se los comento, las piñatas. Las piñatas no es una flor, es una planta de origen mexicano, 100% mexicana, que se empleaba precisamente desde la época prehispánica, le decían Cuetlaxóchitl, que significa la flor con hojas de cuero por la dureza. Eso rojo hermosísimo que vemos son precisamente las hojas. La flor es una pequeñísima, chiquitita blanca que está en medio. Sí. Y esas las descubre allá por 1823, 22, 23, las descubre un norteamericano, causante de muchos males este país, el entonces ministro extraordinario y luego primer embajador de Estados Unidos en México, Joel R. Poinsett. Y se deslumbra con la maravillosa la maravilla de la flor, se la lleva, o de esta planta, que no debemos decir flor, de esta planta, se la lleva a Estados Unidos y la registra como descubrimiento de él y se le pone poinsettia. ¿Qué poinsettia ni qué poinsettia? Esta flor es la flor de Nochebuena, es la Cuetlaxóchitl de la cultura mexicana que nosotros orgullosamente deberíamos tener en todas nuestras casas en estas fechas precisamente. Así es, esa planta hermosísima. Y en efecto, Santa Cruz de las Flores es donde Santa Cruz de las Flores, pero el municipio de Tlajomulco. Qué maravilla que Jalisco sea el segundo productor. Sí, fíjate, qué interesante. ¿Y cuánto está produciendo? Sí, por aquí tenía el dato. Dice, Nochebuena en México desarrolla una quinta parte de la producción de Jalisco en 12 hectáreas y cada temporada navideña ofrece más de 100 variedades, nos comenta. En 1990 la producción de Nochebuena del estado rondaba en las 10,000 macetas. Actualmente alcanza los 5 millones de plantas al año. 5 millones de plantas al año. Esto es una nota del Informador, doy cuenta de que la bajamos. 5 millones de plantas al año producimos. Fíjate, qué precios. Más. Y bueno, ahora hemos visto unas novedades, también me imagino que deben venir por allá, la flor de Nochebuena con hojas blancas y la flor de Nochebuena con hojas. Y por cierto, les digo, esa flor de Nochebuena blanca es un híbrido. Y por ahí vi también que estaba saliendo una flor de Nochebuena con las hojitas entre rosadas. Rosas, las vi. Precisamente. Las vi y las blancas también. Que son híbridos mexicanos, ¿eh? Sí. Nada de que la descubrió ningún norteamericano. La flor es nuestra y llámenle siempre flor de Nochebuena si no le quieren llamar Cuetlaxóchitl. Muy bien. Bueno, por otro lado, vámonos con las pastorelas. Tú hablabas de los franciscanos, de cómo es que ellos tratan de evangelizar recreando el nacimiento. Así es, fíjate que las pastorelas se han perdido en las grandes ciudades, se han cambiado por las posadas, pero porque la pastorela era una escenificación teatral que usaban los franciscanos para evangelizar, y se ha conservado mejor en los pequeños pueblos donde hay textos maravillosos de diálogo, porque la pastorela además, como buena obra de teatro, tiene diálogos, o sea, hay un verdadero diálogo entre los personajes, pero en ciudades como la nuestra, en ciudades como Guadalajara, que era una ciudad más criolla,
era más la posada, es decir, aquella peregrinación en que un grupo de niños iba llevando sobre unas andas a Jesús, José y María, bueno, ahí todavía no estaba Jesús, a José, María arriba del burrito pidiendo posada. Ella en gravidez. Las tenemos registradas desde siempre, Yolanda. No estamos hablando de fiestas que surgieron hace 40 o 50 años, no, estamos hablando de fiestas que tienen 500 años. Así es, y qué maravilla, ¿verdad? Ya que hablamos de pastorela, yo aprovecho para felicitar justamente a los javerianos de ahí de Yaquis, porque ayer me tocó ver una pastorela. ¿Ay, con ellos? Sí, con ellos. Ah, mira. O sea, además del nacimiento que año con año y continúa hasta el 2 de febrero, después de las liturgias viene el nacimiento. Ayer se dio una pastorela y los diablos, muchachos jóvenes de ahí, de javerianos. Sí, porque lo interesante Felicidades. es que el diablo pues tratara de hacer que los pastores no fueran a adorar al niño. Entonces es una lección doctrinaria muy interesante, ¿eh? Oye, pobre diablo, ¿no, Juan? Giovanni Papini dice que sería rescatable aquello de perdona a tu enemigo, pues el enemigo por excelencia habrá que perdonarlo. Él nunca pidió perdón, entonces no se le puede perdonar. Pero a los enemigos, aunque no pidan perdón, hay que perdonarlos. Bueno, está a lo mejor perdonado, pero está castigado. Y eso lo ha platicado muy claramente el actual pontífice Francisco. Tiene varios textos sobre eso muy interesantes. Habrá que leerlos, ¿verdad? Sí. Bien, el doctor Juan Toscano García de Quevedo con nosotros esta mañana. Nos dice Ernesto García, un saludo a Ernesto García Preciado, director del coro de San Luis Gonzaga. Nos invita hoy por la noche al concierto que ofrece a las 8 de la noche en el Templo de Santa Teresa, que está ahí en Morelos, entre Donato Guerra y Ocampo. Entre Donato Guerra y Ocampo. Hay que ir, a mí me encantan los coros. No, además ese coro de San Luis ha sido de fama, ¿eh? De fama. Mis felicitaciones al profesor que hace Ernesto. Que tiene ese coro y que va a dar ese concierto. Sí, hoy por la noche hay que vernos por ahí, 8 de la noche, Templo de Santa Teresa con los niños del coro de San Luis Gonzaga, maravilloso. Sí. Me tocó ver un coro también el viernes pasado, el jueves, Regina Pachis. El Regina Pachis, sí, claro, sí. Con los Camilos. Sí, ese también va a varias diferentes iglesias. Espléndido también. Bueno, pues entonces, vamos al corte. 8 de la noche, Templo de Santa Teresa, hoy, para que vayan todos a disfrutar de los villancicos y de esta tradición coral tan importante para nosotros. Regresamos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos.